Tienes exactamente 10 segundos para decidir. Cenar conmigo o subir al ring con mi mejor luchador. Debería haber estado aterrorizado. Cualquier persona en su sano juicio lo habría estado. Pero allí, de pie en ese comedor privado con luz tenue, rodeado de hombres con trajes caros que parecían coleccionar huesos rotos por diversión, lo único en lo que podía pensar era en lo mucho que deseaba borrar esa sonrisa de satisfacción de la cara de Dante Moretti. Ya sabes lo que se dice sobre el karma, ¿verdad? Que siempre vuelve. Que el universo tiene una forma curiosa de poner a las personas arrogantes exactamente donde deben estar. Bueno, yo soy la prueba viviente de que a veces el karma necesita un poco de ayuda. A veces necesita un gancho de izquierda y un uppercut sólido para dejar las cosas claras. Me llamo Claire Dalton y esta es la historia de cómo pasé de servir pasta cara a las personas más peligrosas de la ciudad a convertirme en lo único que un jefe de la mafia nunca esperó. Alguien que no se rendiría. Pero antes de llegar a la parte buena, antes de contarles la noche en la que hice que toda una sala llena de asesinos cuestionara todo lo que creían saber sobre el poder, déjenme preguntarles algo. ¿Cómo estás hoy? Donde quiera que estés ahora mismo, ya sea escuchando esto en tu trayecto matutino al trabajo o relajándote después de un largo día, espero que estés cómodo porque una vez que empiece a contarte lo que pasó, no querrás dejar de escuchar. Si ya estás disfrutando, hazme un favor y dale al botón de me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte esto con alguien que necesite escuchar una historia sobre cómo plantarle cara a los matones, incluso cuando esos matones controlan la mitad de la ciudad. Créeme, querrás quedarte para ver lo que viene a continuación. Pero déjame empezar por el principio. Tenía 24 años cuando acepté el trabajo en Luchos. Se suponía que era temporal, solo algo para pagar las facturas mientras decidía qué hacer a continuación. El restaurante tenía fama de ser exclusivo, el tipo de lugar en el que necesitabas contactos solo para conseguir una reserva. Se suponía que las propinas eran increíbles. La clientela era adinerada. Parecía perfecto. Debería haberlo sabido. Mi primer día, el gerente, un hombre nervioso llamado Vincent, con sudor perpetuo en el labio superior, me llevó aparte antes de mi turno. Escucha con atención, me dijo, con una voz apenas superior a un susurro. Aquí hay reglas, reglas muy importantes. Asentí, esperando las típicas normas de un restaurante. No coquetees con el chef, no regales pan, vende siempre el vino más caro. Cuando la sala VIP está ocupada, no entres a menos que te llamen específicamente. No hagas preguntas, no establezcas contacto visual a menos que te hablen primero. Y lo más importante, si el señor Moretti está aquí, trátalo como a la realeza. Entendido. ¿El señor Moretti? Pregunté. Vincent palideció. Solo haz lo que te digo y todo irá bien. Debería haberme marchado en ese momento. Debería haber reconocido las señales de advertencia. Pero necesitaba el dinero y ya había tratado con clientes exigentes antes. ¿Qué tan malo podía ser? La primera semana transcurrió sin incidentes. Aprendí el menú, memoricé la carta de vinos y dominé el arte de ser invisible cuando era necesario. El comedor habitual era exactamente lo que esperaba. Parejas adineradas celebrando aniversarios, cenas de negocios con demasiado vino, alguna que otra celebridad tratando de pasar desapercibida. Pero la sala VIP seguía siendo un misterio. Siempre estaba ocupada los jueves y sábados por la noche. Vincent se encargaba personalmente de todo el servicio, a veces con la ayuda de otro camarero veterano. Al resto nos decían que nos mantuviéramos alejados. Podía echar un vistazo cuando se abría la puerta. Hombres con trajes oscuros, nubes de humo de cigarro, el tipo de risa que nunca llegaba a los ojos de nadie. No era tonta. Sabía en qué tipo de establecimiento trabajaba. Pero saber algo y enfrentarse a ello directamente son dos cosas muy diferentes. Todo cambió en mi octavo día. Era jueves por la noche. El restaurante estaba lleno. Todas las mesas del comedor principal estaban ocupadas. Estaba atendiendo varias mesas a la vez, todas exigiendo atención simultáneamente, cuando Vincent apareció a mi lado, con aspecto de estar a punto de desmayarse. Claire, necesito que te encargues de la sala VIP. Lo miré fijamente. Dijiste que nunca entrara allí.
María se ha puesto enferma. Tony está ocupándose de un problema en la cocina. No tengo otra opción. Me agarró del brazo clavándome los dedos con tanta fuerza que me dejó un moratón. Escúchame con mucha atención. Ya han pedido. Solo tienes que llevarles la comida y rellenarles las bebidas. No hables a menos que te hablen. No los mires directamente. Concéntrate en tu trabajo. Vete. ¿Puedes hacerlo? Todos mis instintos me gritaban que me negara, pero Vincent parecía realmente desesperado y yo no podía permitirme perder este trabajo. Todavía no. Termina. Prácticamente me empujó hacia la cocina. Los aperitivos de la mesa 6 están listos. Llévaselos ahora. Cargué la bandeja con deficiencia de práctica, calamares, brusqueta, una tabla de charcuterie que probablemente costaba más que mi alquiler. Mis manos estaban firmes mientras lo equilibraba todo, pero mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. La puerta de la sala VIP era pesada, de madera maciza que amortiguaba el sonido. Llamé una vez, esperé el gruñido de reconocimiento y la empujé para abrirla. La sala estaba llena de humo y tensión. 8 hombres estaban sentados alrededor de una gran mesa circular, con cartas y dinero en efectivo esparcidos entre ellos. Apenas levantaron la vista cuando entré. Mantuve la mirada baja y me moví con eficiencia para colocar los platos delante de cada persona. Finalmente, uno de ellos dijo, «Me muero de hambre». Ya casi había terminado, casi había salido del paso, cuando mi codo golpeó el borde de una copa de vino. Se volcó, derramando líquido rojo intenso sobre el mantel blanco y directamente sobre el regazo del hombre que presidía la mesa. El tiempo se detuvo. El hombre se levantó lentamente, con el vino goteando por sus pantalones caros. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 años, con el pelo oscuro perfectamente peinado y un rostro que habría sido atractivo si no fuera por la fría furia de sus ojos. Dante Moretti tenía que ser él. «Lo siento mucho», dije rápidamente, cogiendo servilletas y acercándome a él sin pensar. «Déjeme ayudarle a limpiarlo». Su mano me agarró la muñeca antes de que pudiera tocarlo. Su agarre era de hierro, su piel sorprendentemente cálida. «¿Tiene usted idea?», dijo en voz baja, pero su voz se oía a pesar del bajo volumen, «de cuánto cuestan estos pantalones». Todas las miradas de la sala se posaron en nosotros. La temperatura pareció bajar 10 degrees. «Pagaré la limpieza en seco», dije, tratando de mantener la voz firme. «Fue un accidente. Lo siento». «Lo siento», repitió la palabra como si tuviera mal sabor. «Me echaste vino encima. Intentaste tocarme sin permiso y crees que con pedir perdón basta». Algo en su tono, la absoluta certeza de que me derrumbaría, de que le suplicaría, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Me había pasado toda la vida lidiando con hombres que creían que podían intimidarme. Hombres ricos, hombres poderosos, hombres que creían que su dinero o su estatus les daba derecho a tratar a la gente como sirvientes. Saqué mi muñeca de su agarre. «Fue un accidente», repetí, esta vez con un tono más agudo en mi voz. «Un error genuino. ¿Qué más quieres?». La habitación se quedó en silencio. Alguien incluso jadeó. Dante entrecerró los ojos. «¿Qué me acabas de decir?». «Dije que fue un accidente. No voy a arrepentirme por haber derramado vino, Claire». La voz de Vincent llegó desde la puerta, ahogada por el pánico. «Ya está fuera», pero Dante levantó una mano, deteniendo a Vincent a mitad de la frase. Su mirada nunca se apartó de mi rostro. «No, déjala quedarse. Quiero oír esto». Me rodeó lentamente, como un depredador evaluando a su presa. Me obligué a permanecer quieta, a mirarle a los ojos cuando volvió a mi lado. De cerca, pude ver la aguda inteligencia que se escondía tras la ira, la forma calculadora en que estudiaba cada microexpresión de mi rostro. «Eres nueva», dijo. «8 días, y en 8 días nadie te ha dicho quién soy. Me han dicho que eres importante, que debo ser respetuoso». Hice una pausa. No me dijeron nada sobre dejar que me trataras como basura por un accidente. Uno de los hombres de la mesa hizo un ruido como de ahogo. Otro se recostó en su silla, con una pequeña sonrisa en los labios, como si estuviera viendo el espectáculo más entretenido de su vida. Dante se acercó.
Olía a colonia cara y a peligro. ¿Entiendes lo que les pasa a las personas que me faltan al respeto? Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Pero ya había ido demasiado lejos como para dar marcha atrás. No te he faltado al respeto. He derramado vino. Hay una diferencia. Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Luego, lentamente, sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera contenido algo de calidez. Interesante, se volvió hacia la sala. Caballeros, parece que tenemos un problema. Esta camarera me ha insultado. Me ha faltado al respeto delante de todos ustedes. ¿Qué debo hacer al respecto? Despídala, sugirió alguien. Demasiado fácil, respondió Dante, sin apartar los ojos de los míos. Necesita aprender una lección. Algo memorable. Se me revolvió el estómago. Benson estaba prácticamente hiperventilando junto a la puerta. Lo siento, dije, forzando las palabras. Esto había ido demasiado lejos. Necesitaba este trabajo. Tienes razón. Me pasé de la raya. No volverá a pasar. Incluso hice una pequeña reverencia, tragándome cada gramo de orgullo que me quedaba. Dante me vio inclinarme, me vio humillarme, y su sonrisa se volvió más fría. Demasiado tarde. Esas dos palabras cayeron como una sentencia de muerte. Volvió a su silla, se acomodó en ella como un rey en su trono, y me hizo un gesto para que me acercara. Como no me moví lo suficientemente rápido, dos hombres se levantaron, con intenciones claras. Caminé hacia adelante por mi cuenta. Esto es lo que va a pasar, dijo Dante, ahora con voz conversacional, casi amistosa. Te voy a dar dos opciones, dos oportunidades para arreglar esto. ¿Me estás escuchando? Asentí con la cabeza. Opción 1. Me acompañas a cenar mañana por la noche, a las 8:00. Te vistes adecuadamente, me muestras el debido respeto y olvidamos que esto ha sucedido. Cada fibra de mi ser se rebeló ante la idea. Cenar con este hombre sería una pesadilla. Se pasaría toda la noche recordándome cuál es mi lugar, humillándome de 1000 maneras sutiles. Opción 2, continuó, y su sonrisa se amplió. Luchas. Parpadeé. Lucha, Leonardo. Dante señaló a un hombre que estaba de pie en un rincón, alguien a quien no había visto hasta ese momento. Era enorme, fácilmente medía 1,95 y tenía unos hombros que parecían capaces de sostener un edificio. Leonardo es mi mejor luchador, invicto en 37 combates. Algunos dicen que es incluso mejor que yo. Leonardo dio un paso adelante, haciéndose crujir los nudillos. Me miró como alguien miraría a una hormiga a la que está a punto de pisar. Subes al ring con Leonardo, continuó Dante. 3 asaltos. Si aguantas los 3, olvidaremos lo sucedido. Podrás conservar tu trabajo, sin rencor. Estaba bromeando. Tenía que estar bromeando. Esas son mis opciones, cenar o recibir una paliza de un luchador profesional. Esas son tus opciones. Alguien se rió. El hombre que había sonreído antes ahora sonreía abiertamente. Dante se inclinó hacia adelante. Obviamente, elegirás cenar. Ninguna mujer en su sano juicio elegiría pelear contra Leonardo. Pero quería darte la opción de demostrar que soy justo. Creía que me tenía acorralada. Creía que me había puesto en una situación en la que tendría que aceptar su invitación a cenar, en la que tendría que sentarme frente a él y dejarle disfrutar de su victoria. Lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que llevaba boxeando desde los 16 años. Mi padre había sido entrenador antes de morir. Me enseñó todo lo que sabía. Me hizo prometer que nunca dejaría de entrenar, que nunca dejaría de pelear. Competí como amateur durante 6 años y gané campeonatos regionales. Solo lo dejé porque no podía permitirme entrenar a tiempo completo. No podía ganarme la vida haciendo lo que me gustaba. Pero nunca dejé de practicar. Nunca dejé de entrenar con el saco en el gimnasio de mi edificio. Nunca dejé de correr, de entrenar, de mantener mis habilidades a punto, incluso cuando no tenía ni idea de si volvería a utilizarlas. Al ver el tamaño y la confianza de Leonardo, hice mis cálculos. Era más grande, probablemente más fuerte. Pero el tamaño no lo era todo. La velocidad importaba. La técnica importaba.
Y lo único que había aprendido de mi padre, la lección que me inculcó una y otra vez, era que los luchadores demasiado confiados cometen errores. Leonardo pensaba que yo solo era una camarera, pensaba que esto era una broma, lo que significaba que no me tomaría en serio hasta que fuera demasiado tarde. Miré a Dante Moretti directamente a sus fríos y hermosos ojos y le dije, aceptaré la pelea. La sala estalló. El silencio que siguió a mi declaración duró tal vez 3 segundos antes de que estallara el caos. «Está loca», dijo alguien. «Esto va a ser una masacre», añadió otra voz, casi con alegría. Vincent parecía a punto de sufrir un infarto. «No, no entiendes lo que estás aceptando». Pero Dante se quedó allí sentado, con una expresión indescifrable. Me estudió como si fuera un rompecabezas que no podía resolver, tamborileando lentamente con los dedos en el reposabrazos de su silla. «¿Quieres pelear contra Leonardo?», dijo lentamente, como si estuviera probando las palabras. «Eso es lo que has ofrecido. Lo ofrecí como una broma. Nadie elige realmente esa opción». «Bueno, yo acabo de hacerlo». Leonardo se rió. Un profundo rugido que salió de su pecho. «Jefe, déjame encargarme de ella. Esto llevará 30 segundos. Aprenderá la lección rápidamente». Dante levantó una mano, silenciándolo. Sus ojos nunca se apartaron de mi rostro. ¿Entiendes lo que estás aceptando? Esto no es una pelea de broma. Leonardo pelea para ganar. No te lo pondrá fácil por ser mujer. Bien. Dije que no quería que lo hiciera. Algo brilló en la expresión de Dante. Sorpresa, tal vez, o interés. ¿Cuándo fue la última vez que lanzaste un puñetazo? Esta mañana. Era cierto. Había entrenado 1 hora con el saco pesado antes de mi turno. Lo mismo que hacía todas las mañanas. Mis nudillos aún tenían marcas tenues por el roce de las vendas. Dante se levantó y se acercó a mí. Tan cerca, podía ver destellos dorados en sus ojos oscuros. Era alto, tal vez 1,85, con el tipo de complexión que se consigue con el entrenamiento, no solo con la genética. Tenía cicatrices en los nudillos. Antiguas. «¿Lo dices en serio?», dijo con total seriedad. «¿Por qué?». «Porque prefiero que me peguen a cenar contigo». La sala volvió a quedarse en silencio. Entonces, uno de los hombres de la mesa se echó a reír. Los demás se unieron a él, e incluso Leonardo esbozó una sonrisa. La expresión de Dante no cambió, pero algo se movió en sus ojos. «El sábado por la noche, a las 10 UITON, hay un gimnasio privado a 2 manzanas de aquí. Mis hombres te darán la dirección. F. y Claire». Se inclinó lo suficiente como para que pudiera sentir su aliento en mi oído. «Cuando esto termine, cuando estés en el suelo preguntándote qué te ha golpeado, recuerda que tú elegiste esto. Tenías una salida fácil. Recordaré que me subestimaste». Le susurré. Me di la vuelta y salí de la habitación con la cabeza alta y las manos firmes. No fue hasta que llegué a la cocina cuando empecé a temblar. Vincent me encontró 30 segundos después. «¿En qué estabas pensando? ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?». «Tomé una decisión. Te has ganado una paliza. Leonardo es peligroso. Claire ha mandado a gente al hospital. Joder, ha mandado a gente al depósito de cadáveres. Entonces, será mejor que gane». Vincent me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. «Ganar no puedes ganar. Así no es como funciona esto». Pero yo ya no le escuchaba. Mi mente ya estaba elaborando estrategias, analizando lo que había visto de la postura de Leonardo, sus movimientos, la forma en que llevaba su peso. Era grande, poderoso, pero llevaba más de 1 hora de pie en esa esquina sin cambiar el peso, lo que significaba que probablemente tenía las rodillas rígidas. Se había crujido los nudillos cuando Dante mencionó la pelea, lo que sugería que confiaba en los golpes con las manos. Y la forma en que me miraba, como si ya estuviera derrotado, significaba. El sábado llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Pasé la mañana estirando, comiendo bien e hidratándome. Por la tarde, me di un largo baño para relajar los músculos. Necesitaba estar relajada, lista para moverme. A las 9:30 me vestí, sujetador deportivo, pantalones cortos de compresión, zapatillas de entrenamiento gastadas pero fiables. Me vendé las manos con cuidado,
un ritual familiar que me calmaba los nervios. A las 9:45 llamaron a la puerta. La abrí y me encontré a un hombre con traje negro en el pasillo. Era joven, quizá de veintitantos años, con mirada nerviosa. Señorita Dalton, vengo a llevarla al lugar del combate. Deme 2 minutos. Cogí mi bolsa de deporte, eché un último vistazo a mi apartamento y lo seguí escaleras abajo. El coche era exactamente como esperaba. Negro, caro, con las lunas tintadas, tan oscuras que no pude ver el interior hasta que se abrió la puerta. Me subí y la puerta se cerró detrás de mí con un clic elegante. Condujimos en silencio. El hombre no habló, ni siquiera me miró por el espejo retrovisor. Nos dirigimos hacia la costa, a una parte de la ciudad donde los antiguos almacenes se habían convertido en caros lofts y clubes privados. El coche se detuvo frente a un edificio sin letrero, solo con una dirección. El conductor salió, abrió mi puerta y señaló una puerta metálica al final de las escaleras. Mi corazón latía con fuerza. Era real. Estaba sucediendo de verdad. Empujé la puerta y empecé a bajar. Las escaleras eran de hormigón, iluminadas por bombillas desnudas cada 3 metros. Podía oír voces abajo, el sonido de gente hablando y riendo. Sonaba música en algún lugar, algo con un bajo potente. Las escaleras terminaban en otra puerta. Esta estaba custodiada por 2 hombres, ambos armados. Me miraron, asintieron con la cabeza y uno de ellos empujó la puerta para abrirla. El espacio que había más allá no se parecía en nada a lo que esperaba. Era enorme, claramente un antiguo almacén con techos altos sostenidos por vigas metálicas. Pero alguien lo había transformado en otra cosa. En el centro había un ring de boxeo de tamaño real, de calidad profesional, con cuerdas y acolchado adecuados. A su alrededor, las sillas estaban dispuestas en filas, al estilo de un estadio. Detrás de ellas, una barra se extendía a lo largo de una pared completamente surtida. La iluminación era espectacular, centrada en el ring y dejando los bordes en sombra, y estaba abarrotado. Al menos un centenar de personas llenaban el espacio. Todos vestían como si vinieran de cenas caras o clubes exclusivos. Hombres con trajes, mujeres con vestidos de cóctel, todos con bebidas en la mano, hablando, riendo. No se trataba de una pelea callejera, era entretenimiento para los ricos y peligrosos. Vi a Dante inmediatamente. Estaba de pie cerca del ring, rodeado de hombres que parecían capaces de matar a alguien con sus propias manos. Vestía de forma diferente a como lo había hecho en el restaurante, más informal, pero de alguna manera aún más intimidante, con vaqueros oscuros y una camisa negra. Levantó la vista cuando entré y, incluso desde el otro lado de la sala, sentí el peso de su atención. Dijo algo a los hombres que lo rodeaban y luego caminó hacia mí. La multitud se apartó automáticamente para dejarlo pasar. Nadie quería interponerse en su camino. Claire se detuvo a unos metros de distancia y me miró de arriba abajo con una mirada puramente analítica. Quizás buscando armas o evaluando si realmente iba a seguir adelante con esto. Me sorprende que hayas venido. Dije que lo haría. La gente dice muchas cosas. Hacerlas realidad es otra cosa. Señaló el ring. Última oportunidad para cambiar de opinión. Todavía podemos ir a cenar. No voy a cambiar de opinión. Obstinada, pero lo dijo como si fuera un cumplido. Leonardo está calentando en la parte de atrás. Tienes 15 minutos para prepararte. Hay un vestuario al otro lado de esa puerta, si lo necesitas. Ya estoy lista. Sus labios se curvaron ligeramente. También estaba seguro de sí mismo. Eso hará que esto sea aún más interesante. ¿Cuáles son las reglas? 3 asaltos de 3 minutos cada uno. Reglas estándar de boxeo. El primero que no pueda continuar pierde, o el primero que permanezca en el suelo durante una cuenta de 10. Hizo una pausa. Hay un médico en el recinto por si acaso. No necesitaré un médico. Ya lo veremos. Alguien lo llamó y se dio la vuelta, dejándome sola entre una multitud de desconocidos. Me dirigí al vestuario que me había indicado. Necesitaba unos minutos de tranquilidad antes de que empezaran. La habitación era pequeña pero limpia. Había un banco, un espejo y ganchos para la ropa. Dejé mi bolsa y me quedé mirando mi reflejo. Me vino a la mente la voz de mi padre,
Algo que me había dicho la noche antes de mi primera pelea real. El miedo es solo tu cuerpo preparándose. Deja que te agudice los sentidos, no que te paralice. Respiré hondo, moví los hombros y salí. La multitud había crecido aún más. La gente hacía apuestas. Me di cuenta de que se estaba intercambiando dinero real y se estaban anunciando las probabilidades. Al pasar, capté fragmentos de conversación, 30 segundos como máximo. Le daré un puñetazo antes de que caiga. ¿Por qué el jefe permite esto? Es cruel. Trepé por las cuerdas hasta el ring. La lona era firme bajo mis pies. Las cuerdas estaban tensas y eran profesionales. Era un montaje real. Ya lo habían hecho antes. Dante apareció junto al ring. «Damas y caballeros», dijo, y la multitud se cayó de inmediato. «Gracias por acompañarnos esta noche en este entretenimiento inesperado». A mi derecha, Leonardo Reachi, invicto en 37 combates profesionales. A mi izquierda, nuestra valiente y temeraria camarera, Claire Dalton. La risa se extendió entre el público. 3 asaltos, reglas estándar. Mantengamos la civilización. Más risas ante eso. Leonardo subió al ring desde la esquina opuesta. De cerca, era aún más corpulento de lo que había pensado. Su alcance debía de ser 1,80 cm más largo que el mío. Sus puños parecían martillos. Me sonrió desde el otro lado del ring. «No te preocupes, cariño, seré rápido». Un árbitro al que no había visto se interpuso entre nosotros. Era mayor, de aspecto profesional, claramente alguien que había hecho esto antes. Los boxeadores al centro. Nos acercamos el uno al otro. El árbitro dio las instrucciones habituales. Protéjanse en todo momento. Deténganse cuando yo lo diga. Tómense los guantes. Leonardo extendió los suyos. Los toqué con los míos. Su sonrisa se amplió. ¿Listo para echarte una siesta? ¿Y tú?, respondí. El árbitro dio un paso atrás. ¿Combatientes listos? Asentí. Boxeo. Sonó la campana. Leonardo se abalanzó sobre mí tal y como había previsto. Rápido, agresivo, buscando acabar con esto en segundos. Lanzó un potente derechazo que me habría arrancado la cabeza si me hubiera dado. No estaba allí. Me deslicé hacia la izquierda. Sentí el aire moverse cuando su puño pasó a pocos centímetros de mi cara. Siguió con un gancho de izquierda, poniendo todo su peso detrás. Me agaché para esquivarlo y giré a la derecha. El público hizo un ruido, algo entre sorpresa y decepción. Esperaban que ya hubiera caído. Leonardo se recompuso, su sonrisa se desvaneció ligeramente. Volvió a avanzar, esta vez con más cautela. Jab, jab, cruzado de derecha. Buena combinación, técnica adecuada. Paré los jabs, esquivé el cruzado y contraataqué con un rápido jab que le hizo echar la cabeza hacia atrás. El ruido de la multitud cambió. Ahora la gente prestaba atención. La expresión de Leonardo cambió. La alegría había desaparecido. Empezó a trabajar detrás de su jab, tratando de encontrar su distancia, preparando sus golpes potentes. Era bueno, más que bueno. Cada puñetazo tenía malas intenciones detrás, pero también era predecible. 3 jabs significaban que vendría un cruzado de derecha. Cuando daba un paso adelante con el pie izquierdo, le seguía un gancho de izquierda. Mi padre me había hecho estudiar a los boxeadores durante horas, aprendiendo a leer sus patrones, a anticipar sus intenciones. Dejé que Leonardo pensara que controlaba el ritmo. Dejé que lanzara combinaciones, que ejecutara su plan de juego, pero hice que fallara. No por mucho, solo lo suficiente. Esquivé los golpes por milímetros. Utilicé el juego de pies para mantenerme justo fuera de su alcance. A los 40 segundos del asalto, lo vi. Bajó ligeramente la mano derecha después de lanzar el jab, solo por una fracción de segundo, pero lo vi. Esperé. Dejé que lanzara el jab de nuevo. Cuando bajó la mano derecha, me acerqué y le lancé un directo de derecha en el centro. Le dio de lleno en la barbilla. Su cabeza se echó hacia atrás. Abrió mucho los ojos. Dio 2 pasos hacia atrás. El público estalló. No lo perseguí. Eso era lo que él esperaba, para lo que estaba preparado. En cambio, me reubiqué en el centro del ring, con las manos en alto,
esperando. Leonardo se tocó la mandíbula, moviéndola de un lado a otro. Cuando volvió a mirarme, el último rastro de diversión había desaparecido. Ahora estaba enfadado. Bien, los luchadores enfadados cometen errores. Se lanzó hacia adelante, lanzando todo lo que tenía. Ganchos, uppercuts, combinaciones sin preparación. Pura agresividad respaldada por una gran potencia. Pasé a la defensiva. Esquivar, agachar, bloquear, moverme. Dejar que se cansara de golpear. Su respiración ya se estaba volviendo más pesada. Todos esos músculos necesitaban oxígeno y lo estaba consumiendo rápidamente. Sonó la campana que ponía fin al primer asalto. Caminé hacia mi esquina respirando con facilidad. Mi ritmo cardíaco estaba elevado, pero controlado. Al otro lado del ring, Leonardo jadeaba, con el pecho agitado. Su esquina le hablaba con urgencia, probablemente diciéndole que se calmara, que se ciñera al plan. Eché un vistazo al borde del ring. Dante estaba de pie, con los brazos cruzados, con una expresión indescifrable. Pero me miraba de forma diferente a antes, ya no como si fuera una broma. Sonó la campana del segundo asalto. Leonardo salió más controlado esta vez. Alguien de su esquina había conseguido hacerle entrar en razón. Volvía a usar el jab, trabajando detrás de él, sin comprometerse demasiado con sus golpes de poder. Pero también estaba cansado. Lo notaba en su forma de moverse, en la ligera pesadez de sus pies. El primer asalto le había dejado más agotado de lo que esperaba. Empecé a presionar hacia adelante. Nada descabellado, solo una presión constante, haciéndole trabajar, haciéndole pensar, haciéndole moverse. Cada pocos segundos lanzaba un jab o una combinación rápida. Nada que le hiciera daño, solo lo suficiente para mantenerle reaccionando. A los 90 segundos del asalto, su respiración era entrecortada. Sus golpes eran más lentos. Su defensa se estaba volviendo descuidada. Vi mi oportunidad. Lanzó un jab flojo, con el peso demasiado adelantado. Lo esquivé, di un paso hacia un lado y le lancé un gancho de izquierda al cuerpo, poniendo todo mi empeño en él, apuntando justo debajo de las costillas. El aire salió disparado de sus pulmones. Sus manos cayeron instintivamente, tratando de proteger su cuerpo. Fue entonces cuando fui arriba. Derecha, gancho de izquierda, derecha otra vez, todo a la cabeza, limpio, preciso, perfectamente colocado. Las piernas de Leonardo se doblaron. Se agarró a mí, intentando ganar tiempo para recuperarse. El árbitro intervino. Descanso. Di un paso atrás. Leonardo estaba herido, muy herido. Tenía la mirada perdida. Había bajado la guardia. El árbitro lo miró. ¿Puedes continuar? Leonardo asintió, pero estaba mintiendo. Yo lo veía, y también lo veían todos los demás en el edificio. El árbitro se hizo a un lado. Boxeo. No me precipité. Los golpes precipitados fallan. En cambio, lo acorralé, cortándole el paso en el ring sin dejarlo recuperarse. Lanzó un jab débil. Lo esquivé y contraataqué con un derechazo directo que le dio de lleno. Sus rodillas se doblaron, se agarró a las cuerdas, pero estaba acabado, completamente acabado. El árbitro se interpuso, agitando los brazos. ¡Alto! ¡Alto! La campana sonó un segundo después. El segundo asalto había terminado. La esquina de Leonardo lo llevó a su taburete. Lo atendían frenéticamente, tratando de reanimarlo. Pero yo conocía esa mirada, la había visto antes. No iba a volver. El público estaba enloqueciendo. La gente estaba de pie gritando. El dinero cambiaba de manos por todas partes. Las apuestas habían cambiado drásticamente. Volví a mirar a Dante. Me miraba como si me viera por primera vez. Ya no sonreía. No, solo me prestaba toda su atención. Algo pasó entre nosotros en ese momento. Reconocimiento, tal vez, o respeto. No estaba segura de qué. El equipo de Leonardo tiró la toalla antes de que comenzara el tercer asalto. El árbitro levantó mi mano. Ganadora por nocaut técnico. Claire Dalton. La reacción del público fue dividida. Algunas personas vitoreaban. Aparentemente habían apostado por mí a pesar de las probabilidades. Otros parecían atónitos,
como si no pudieran procesar lo que acababan de presenciar. Salí del ring con las piernas temblorosas. La adrenalina comenzaba a desaparecer y todo me dolía, pero había ganado. Realmente había ganado. Alguien me entregó una toalla y una botella de agua. Me la bebí de un trago. Fue increíble. Me giré. La persona que hablaba era una mujer, de unos 30 años, con ojos penetrantes y un vestido caro. Me miraba con auténtica admiración. ¿Dónde has aprendido a pelear así? Me enseñó mi padre. Tu padre debía de ser un entrenador increíble. Lo era. Se acercó más gente, queriendo hablar, haciendo preguntas. Respondí de forma automática, con la mente aún procesando lo que acababa de pasar. Había humillado a Leonardo delante de todas las personas importantes del mundo de Dante. Había hecho que su mejor luchador pareciera un aficionado. La multitud que me rodeaba se apartó de repente. Dante estaba allí. Tenemos que hablar, me dijo en privado. No era una petición. Me condujo a través de la multitud hasta una puerta en la parte trasera del almacén. Pero era un pasillo, luego una oficina, muebles caros, un escritorio que probablemente costaba más que mi coche, ventanas de suelo a techo con vistas al agua. Cerró la puerta detrás de nosotros. El sonido de la multitud desapareció, dejándonos en silencio. Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Luego se dirigió a la barra de la esquina y sirvió 2 vasos de algo ámbar. Me ofreció uno. Bebe, te lo has ganado. Lo cogí. Tenía las manos vendadas, por lo que me resultaba incómodo sostener el vaso. El líquido me quemó al bajar, pero se asentó cálidamente en mi estómago. Me mentiste, dijo Dante. Nunca te mentí. Me hiciste creer que solo eras una camarera. Me hiciste creer que esto sería fácil. Asumiste que solo era una camarera.